el punto central, la amenaza principal de nuestra región? En el caso de Europa, la policía está perfectamente y claramente separada de los ejércitos, es decir, además la democracia exige que las labores policiales la cumpla la policía. Aquí en América Latina parece ser que esto se confunde mucho. ¿Cuál es tu visión, Cristian, en la región de esto y por qué en Europa de resultados y aquí todavía no? Pues tomando como ejemplo mi país, Alemania, que más conozco, obviamente, las Fuerzas Armadas únicamente se dedican a la defensa al exterior. Eso está basado en la Constitución alemana y en cuanto a asuntos internos, nada más se dedica la policía. Ahí también están dirigidos por diferentes ministerios, el Ministerio Interno para la policía y el Ministerio de Defensa por las Fuerzas Armadas. Eso también implica que ningún gobierno puede utilizar las Fuerzas Armadas para resolver algunos problemas internos. Y eso ha sido un éxito durante todas esas décadas. Aparentemente aquí en América Latina se utilizan muchas veces las fuerzas militares para resolver problemas internos. Y la población entonces tiende de no confiar tanto, ya no en los gobiernos democráticos, porque a veces no se sabe si es el militar, la fuerza militar o si es la policía. Precisamente por una falta de reforzamiento en la educación policíaca y en la percepción que tiene la población ante las fuerzas de policía. Si eso le sumamos otra vez un aumento de interés en el reforzamiento de las fuerzas militares, se crea una percepción muy equivocada. Desde la OEA, desde las Naciones Unidas, se hace todo lo posible mediante los mandatos que tienen estas organizaciones para que los países cumplan con sus responsabilidades. El próximo año, por ejemplo, Naciones Unidas tiene una revisión del Tratado de No Proliferación. Hasta hace poco tiempo el presidente Obama declaró que estaban dispuestos Estados Unidos a ratificar la Convención Interamericana de Fabricación de Armas Pequeñas Ilícitas de la OEA. Esos son señales muy alentadoras respecto a que vamos por un camino correcto, pero tenemos que todos poner de nuestro lado, no solamente los organismos internacionales, sino que los países individualmente y subregionalmente. Más allá de Estados Unidos y de la Unión Europea, ahora hay nuevos actores en el negocio de las armas en América Latina, Rusia y China, por mencionar dos. ¿Hacia dónde nos lleva esta internacionalización del mercado de armas y esta presencia cada vez más masiva de material bélico de esos países aquí en América Latina, señor presidente? Bueno, el grupo de gobiernos vendedores de armas pesadas es muy grande. Ahora, ciertamente son los 5 miembros permanentes los principales vendedores, pero usted tiene países como Brasil, tiene países como Checoslovaquia, tiene países como Israel vendiendo armas. No importa a quién se le compren, lo que hay que hacer conciencia en los gobiernos y en los pueblos es la inutilidad de ese gasto, sobre todo aquí en América Latina. Lo que uno ve en el viejo continente es que lo central del asunto es que los países son fieles a la idea de la democracia, que solo con un gobierno democrático es posible tener una política de defensa mucho más de acuerdo con las aspiraciones de la mayoría. Porque hay control, porque hay partidos políticos que opinan o rechazan ¿Cuál es el cuadro de la democracia en América Latina y hasta qué punto la democracia, por ejemplo en Centroamérica, es una garantía de paz? No hay duda que ha habido progresos en la democratización de la región. Y yo creo firmemente que una de las maneras de garantizar seguridad integral en los países y entre países es profundizar la democracia en todos nuestros países. Porque la profundización de la democracia significa información transparente, honradez en el manejo de la cosa pública,
rendición de cuentas frente al ciudadano que la pide, de manera tal que en la medida que nosotros profundicemos la democracia, en esa medida estaremos creando condiciones para una paz integral, como yo le llamo. La seguridad que no se basa en la democracia es una seguridad que se impone por la fuerza y que no es fecunda, que tiende a reversiones en el proceso democrático. Doctor Valle. No, quería agregar que ciertamente las democracias en América Latina son muy jóvenes. Están naciendo después de muchos años de oscurantismo bajo dictaduras militares muy fuertes. Y siguen siendo muy frágiles. Y el ejemplo de Honduras es una lección que todavía tenemos que aprender los latinoamericanos, no solo los centroamericanos. Pero sobre el tema de la transparencia, recientemente una institución internacional declaró que Costa Rica tenía la mayor transparencia en el gasto gubernamental. Y ciertamente el gasto gubernamental en América Latina no es nada transparente, pero el que es menos transparente aún es el gasto militar. El gasto militar uno realmente no puede saber, y CIPRI, que es esta organización de Suecia, allá en Estocolmo, yo estuve en la junta directiva de CIPRI 10 años, le es muy difícil saber cuánto está gastando América Latina y América del Sur, porque el gasto no es nada transparente. No se informa, no se reporta. No se reporta efectivamente como debería de reportarse. Así es. Porque está dentro de la Convención Interamericana de Transparencia en la adquisición de armas convencionales, donde en cierta forma supera un poco el mecanismo de registro de armas convencionales de Naciones Unidas. Y sin embargo nosotros tenemos problemas para recabar esos datos. No solamente nosotros, sino también Naciones Unidas. Es decir, el intercambio de información, referente a la adquisición de armas, deja mucho que desear. Ahora, lo que estaba diciendo el doctor Valle, se sostiene en las medidas de fomento a la confianza y seguridad, que son las medidas que los países deberían de estar asumiendo, y que se refiere precisamente al intercambio de la comunicación, de la información referente no solamente a la compra de armas, sino a los movimientos de ejércitos, observadores internacionales en ejercicios conjuntos, el reporte de las pequeñas y armas convencionales, etcétera. Entonces, otra vez, estamos como en un círculo donde podemos reconocer muy bien cuál es el problema, pero nos falta romperlo, nos falta destinar la atención a que con la compra de armamento como se está llevando a cabo, que se prende una luz amarilla, debería de estar asignada a los temas de promoción del desarrollo. Temas de promoción del desarrollo que son sin duda alguna muy importantes. Se puede justificar de una y mil formas la compra de armas, pero lo cierto es que conllevan un serio peligro. Un peligro que desde luego no tiene Costa Rica, entre otras cosas porque no tiene ejército. Gracias por estar con nosotros, gracias por habernos recibido aquí en Costa Rica, señor presidente, gracias a la OEA por su trabajo y esperamos que se siga adelante para que la paz sea una verdad, pero una verdad naturalmente ligada a la democracia.